Bueno, entonces vamos a darle inicio a esta célula Herederos del Reino. Y hoy vamos a compartir, vamos a charlar, pero también vamos a conocernos entre nosotros mismos. Hoy tenemos una pareja de esposos, de la cual está aquí con nosotros acompañándonos, que ya empezamos un trabajo arduo con ellos y la gracia de Dios que ha puesto sobre esas almas que tienen hambre y sed de la palabra. Porque aún la Biblia nos enseña que debemos de predicar, evangelizar y ganar almas para Cristo. Esa es nuestra misión, llevarle las almas al Señor. ¿De qué manera? Con el Evangelio, predicando las buenas nuevas. Así que yo quisiera que ellos se presentaran. ¿Cómo se llama el esposo de nuestra amiga y hermana? Mucho gusto, mi nombre es John Snyder Hoyos Quiroz. La esposa. Zoraida Gómez. Y aquí, para que nos sigamos presentando, nos encontramos con nuestra hermana, nuestro hermano, nuestro pastor Tomás López. Y aquí para ustedes, la hermana Janet Hoyos. Así que vamos a romper el hielo, vamos a hablar un poco. Hoy vemos en la mesa, ¿qué ven ustedes allí? Para nosotros es un placer estar de nuevamente con ustedes, llegar a sus hogares, a sus corazones, de manera que prepárense porque vamos a oír palabra de Dios que es nutritiva para nuestras vidas y para las vidas de ustedes también. Extiende tu fe. Hoy vamos a trabajar la fe. ¿Qué ven allí en esa mesa? De uno en uno, por favor. Ahí se ve unas copitas, un vasito, una bolita, una poncherita de vidrio y unas carátulas. No le dimos oportunidad a los demás. Pero bueno, ya la dio. Sí, tenemos allí cada cosita de lo que está allí. Va a ser de gran y amplitud y en bendición para poder desarrollar esta dinámica. Extiende tu fe. Para ustedes, ¿qué significa la fe? Para todos los que estamos aquí, ¿qué significa la fe? La fe es la certeza de lo que no se ve. O sea, nosotros tenemos fe en nuestro Señor Jesucristo, solamente lo sentimos en nuestros corazones. No lo hemos visto, pero tenemos la certeza en Él, que en Él tenemos vida eterna y tenemos la salvación. Y la fe es la convicción de lo que se espera. Que por medio de la fe es que esperamos en Cristo Jesús, Señor nuestro, para salvación de vida eterna. Todo aquel que con el corazón cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. O sea que todo aquel que cree está esperando en alguien que no hemos visto, pero tenemos la esperanza de que ha de venir muy pronto con la iglesia. ¿Qué otra opinión tiene? Igual, yo opino lo mismo que mi hermano aquí, que bueno, la fe, la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que no se ve. Y entonces, bueno, que tenemos que tener, eso nos dice que tenemos que tener fe en lo que hacemos, no para nosotros, sino para el Señor. Ahora, Lo que hacemos y lo que vemos, como dice él, no lo vemos, pero lo sentimos. Sentimos su presencia cuando Él está con nosotros. ¿Cuántas veces ustedes han sentido que su vida espiritual o que los proyectos... ¿Cuántos tienen proyectos aquí? ¿Cuántos tienen metas por alcanzar? ¿Cuántos tienen metas que todavía... Primero vamos por partes. ¿Cuántos tienen metas por alcanzar? Amén. Que no se han cumplido. Que anhelan. ¿Sí las hay? Amén, sí las hay, claro. Yo las tengo. Y cuando tenemos metas y las metas no se han logrado, ¿qué está pasando? No, estamos escuchando opiniones. Ella dice que no tenemos fe. Es como una interrogante, no tenemos fe, o que una pregunta. ¿Quién la puede contestar?
Esa es válida. Sí, Esa es muy válida. Quiere que le diga, ¿sabe? Porque una cosa, cuando nosotros estamos esperando algo y no ha llegado, algo nos falta y es una de las cosas más grandes es la fe. Porque sin fe nadie, nada puede uno hacer. pastor, vamos a ir en esta dinámica. Extiende tu fe. En las copas que usted tiene en la mano, usted, Las voy a repartir. sí, pero vamos a hacer algo que empiece de allá. Pásesela a la hermana Micaudet, pásele unas 3 para que de ahí se vaya viniendo. Y ahí van cogiendo cada uno sus no, hermana, quédese allí. Vaya pasándole al hermano y de aquí pasamos por acá para que podamos allí. Siga pasando, coja la suya. Aquí tienen 2 y aquí seguimos. Oye, Y allí podemos otra vez, páseme otra vez las copitas. tengo la Y yo quiero que... ¿Qué tiene usted en su mano? Una copa. Podrá tener algún uso. Sí. Todo sea como usted la utilice. O para bien O para mal. o para mal. ¿Y el tema de hoy se trata de qué? Ahora sí que sigamos. ¿Qué hay aquí? Unos granos de cada uno. Pastor, haga lo mismo que hizo ahorita, páseselo a la hermana. Que ella saque su puñadito, lo que ella necesite. Lo que ella necesite. Déjelo ahí. Lo que usted, déjelo ahí. Haga lo mismo, hermano. Si usted necesita 4, si usted necesita lo que usted necesite. No la echen aparte. Tengan aparte las pepitas y tengan aparte de todo. ¿Todos ya lo tienen? Vamos que Faltan ellos. Les paso a ustedes. Herederos del reino, extiende tu fe. ¿Eso sí? No, independientemente en un lado y independientemente en el otro. En tu mano derecha, esas pepitas, te vas a imaginar tus proyectos, tus propósitos, tus metas, tus logros, todo aquello que todavía no has alcanzado y que en un momento de tu vida te has preguntado, ¿qué está pasando? ¿Por qué están detenidos? ¿Qué me falta? Pero también vemos una copa que se viene siendo usted. ¿Cómo cataloga usted, por ejemplo, usted siendo esta copa y la copa que tiene ahora? Está vacía. Está sin proyectos. Sin nada. Si lo tuvieras que aplicar a tu vida, aplícamela. Primero aplícame la copa. Esa es tu vida. Pero también tienes metas, tienes proyectos que todavía no se han cumplido. O que ya se cumplieron. Yo creo que a la persona se le cumplen todas las metas, ya se cumpla todo cuando ya parte de aquí esta tierra, porque ya se queda sin totalmente, que está sin Cristo, se fue sin Cristo, ¿cierto? Ahí perdió todo, pero el que se partió con nuestro Señor Jesucristo obtuvo lo que andaba buscando. ¿Qué tienen que decir? ¿Sí? ¿Qué? Pues sí, lo que dice el Señor, el pastor. Que la copita está vacía es porque usted no tiene proyectos. Metas, pero usted las llena. Son las metas que usted tiene. Pero está mirando la copa, el tamaño de la copa. Mire algo aquí, el tamaño de la copa, ¿cómo es? Pequeña aquí. Pequeño.
pero también hay proyectos grandes. Grande. El proyecto es chiquito, pero también hay proyectos grandes. Y cuando el proyecto es chiquito, Hay que tener fe para poderlo. ¿qué tipo de fe? ¿Eh? Si estamos hablando de proyectos grandes, yo les estoy mostrando aquí proyectos grandes. Mi pastor, hágame un favor. Si el proyecto es grande, estamos hablando de proyectos pequeños y proyectos grandes. Miren lo que vamos a hacer. Se están dando de cuenta que Está llenando. cada proyecto o ganas de conseguir algo, sea una casa, sea casarse, sea un carro, un empleo. ¿Qué más? A ver, cuéntenme a ver. ¿Ah? Estoy esperando. Crecer más en Cristo. Crecer más en Cristo espiritualmente. Espiritualmente. ¿Qué más? A caminar en el Señor. A caminar en el Señor. ¿Qué más? ¿Ah? ¿Ah? Sí, ya hablemos. Predicar Él dijo hace rato predicar. Predicar la palabra de Dios es un anhelo de este varón. Perseverar. Perseverar. Ujú. Aún hay mucho más. A donde vaya, Yo estoy echando porque yo sé que hay muchos proyectos por alcanzar, muchos proyectos por que están en el corazón, pero hay muchos que están estancados. Sí. ¿Y usted se ha preguntado qué ha pasado? ¿Por qué no he crecido? ¿Por qué no se dieron? ¿Se ha preguntado en algún momento? sí. Yo una vez me la hice, la pregunta. Sí, es que uno se pregunta Sí, porque por qué la falla es de uno. ¿Qué faltó en mí que No, que no se me ¿Qué? dio las cosas. Ujú. ¿qué hice que no me ha dado? ¿Qué hice mal? ¿Qué hice mal que no se me ha dado? O porque a mí. O porque a mí son preguntas Dios no se interrogantes. hace. Por acá, ¿qué opiniones tenemos? Que no oramos como se debe. Ahí va una clave. Que le pedimos a Dios mal las cosas. que no buscamos a Dios. Mire esta, ahora usted se va a imaginar este artículo que tengo yo aquí. Que esto es que esto es una naranja. Tipológicamente. Que usted allí en su mente va a mirar esto como una naranja. ¿Será que entra aquí? Queda arriba. ¿Cómo hacemos? Bueno, entonces, para que quede más ahora. ¿Cómo hacemos? Levante los brazos, por favor. Para que esa naranja pueda entrar adentro. Porque si estamos hablando de Tener fe. proyectos, ya hay proyectos y todavía eso le cabe más. Tener fe. Tener fe. Para que pueda entrar hay que vaciar. No, porque No. si no, si usted vacía, baja todos sus proyectos. Todo. ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Vámonos! Ay, Esto- Espéreme. baja todos sus Seguimos, eso está bien. Ay, bueno, seguimos. Sí. Ajá. Si baja los proyectos, ¿qué pasaría? No, Pues otra vez llega otra vez al hacia fondo abajo. queda vacío. Entonces, ¿cómo solucionaríamos? Para de entrar esta naranja ahí, hay que exprimir. Ese es un punto de vista. Porque así no. Pero, ¿sabe algo? Si todavía seguimos con ganas de seguir en los proyectos, Puede ser, ¿eh? con ganas de crecer en los proyectos, ¿a dónde tiene que estar el nivel de nuestra fe? Si vamos viendo de fe, En grande. Mal, pues, atrás. ¿sí se dan cuenta? Entonces, ¿cómo puede ser aquella fe? La que ustedes tenían en la primera etapa que les mostré de la copa. Poquito. Poquita. Chiquitica. Y si sus proyectos son así, échelos ahí. Echen sus proyectos en la copa pequeña.
¿Cómo debe ser su fe ahí? Échalo ahí. Si su fe ¿De qué tamaño? es de ese tamaño y sus proyectos de ese tamaño, sí entran, ¿cierto? Porque no necesita más. Pero si su fe es así, hasta aquí llegan. Pero para lograr grandes metas, grandes propósitos, Proyectos grandes, ¿qué tenemos que hacer? la grande. Acuérdense del título Grande. de esta dinámica. Extiende tu fe. Fe. Si tú extiendes tu fe, Hay que ver más. Y ahí caben más proyectos. Es correcto. no es. Siga, echándoselas. De ese tamaño quiero que sea. ¿Hay espacio para más? Sí. Claro. Para mucho más. ¿Qué aprendimos de aquí? Tiene que ver con la fe. Pensar en grande. Siempre tener la misma fe que va a crecer entre más días. Pero para lograr lo que necesitamos. Tener fe. ¿Y cómo se logra la fe? Esperar en Jesucristo. Buscándolo de todo corazón. Si oramos. Orando. Si oramos, si leemos la palabra, si lo alabamos. ¿Sí se dan cuenta? Si le alabamos. Hay un punto que hay que analizar. La fe y la obra. ¿Y la qué? La obra. Tener fe y obrar. Porque si tenemos fe y no obramos, está muerto. Está muerto. ¿Tienen algún otro punto? Está bien. Aprendimos. ¿Se dan cuenta? Miren, mis hermanos, aquí podemos ver sueños, expectativas. ¿Cuántos de ustedes no anhelan tener una casa? Ay, bendito. Y eso no se logra. Yo quiero una casa. No, sí. Eso no es ¿Cómo lo logramos? teniendo fe. Y sacrificio. Proyectos. Sigue buscando de Dios. ¿Cuántos de ustedes no quieren estar casados? Pidiéndoselo a Dios en oración. De todo corazón. Dios escucha. Sí, sí, sí. ¿Sabe por qué hay veces tu fe es limitada? ¿Sabe por qué? Quiero que me respondas. ¿Por qué tu fe es limitada? Cuando hablábamos del vaso pequeño, Porque, que hasta ahí llegaba. porque hay veces que nosotros nos limitamos. Cuando nosotros estamos Tenemos el límite limitados, de la... ¿El límite de qué? de los proyectos que usted quiere tener. En una fe pequeña no van a caber sino lo justo. Lo justo, lo que... Lo Pero si básico. usted tiene fe en grande, pues va a poder tener su... Si se dan cuenta. Sus cosas. Necesitamos una gran fe para que en esa gran fe también podamos tener grandes sueños, grandes metas, grandes propósitos, porque Dios responde. Dios responde. De acuerdo a tu medida. De acuerdo a tu medida, Dios te va a responder. ¿Sí se dan cuenta? Bueno, entonces por aquí creo que hemos aprendido algo. Pastor, puede colocar allí en la mesa. Y para eso, yo quiero que nos enfoquemos aquí en las escrituras, porque algo que me gustó de esta pareja que está aquí es que ellos tienen su Biblia. Y trajeron su Biblia. Ahora, si ustedes miran, y les voy a mostrar 5 personajes de los cuales están en las escrituras, nos han relatado que nos llevan al mensaje de la palabra, de la cual nos habla sobre la fe, y una de ellas está en Génesis 22. Y vamos a tomar un resumen de cada uno de ellos, porque en uno de ellos nos vamos a enfocar para que lo podamos entender. Y vemos la fe de Abraham.
cuando el Señor le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. ¿Se acuerdan que yo les pregunté a ustedes que si éramos capaces de sacrificar a nuestros hijos por algo o por alguien? Y ustedes contestaron y de una dijeron no. Y Jesucristo lo hizo por cada uno de nosotros. Ahora vemos a un varón bíblicamente de las escrituras, no, dejémoslo que yo ahorita nos vamos a enfocar en otro pasaje, de la cual sí lo vamos a leer porque queremos que sea ampliado. Ahora, mire que vemos la fe de Abraham cuando ofrenda a su hijo. ¿Quién ha pasado por ese pasaje? ¿Qué enseñanza te deja? Obedecer Vemos la obediencia A su hijo. a Dios. hacia Dios. ¿Por qué? Porque Dios le dice a Abraham, sal, lleva a tu hijo a cierta parte y allí será sacrificado. Y usted sabe lo doloroso llevar a uno de nuestros hijos y que sea uno que van a ser muertos. Pero él confiaba y sabía, y Dios conocía el corazón de Abraham. Y la fe que él tenía en su padre. Entonces, mire, aquí vemos algo y es cómo vemos la obediencia de aquel varón. Y estoy hablando de Abraham. Otro punto de la cual también vemos que nos muestra la escritura y es cuando Dios le habla a Moisés. ¿Y qué le dice? A Noé, perdón. ¿Qué le dice? De construir un arca. ¿Quiénes se salvaron? Noé, sus hijos y sus nueras, la mujer de Noé. Estamos hablando de Noé. Al principio de la creación, la gente, la humanidad, estaba en una época de maldad. Había tanta maldad en la tierra que el Señor envió un diluvio. Y todas las personas que desobedecieron, perecieron. Pero los que no perecieron, ¿fueron quiénes? La familia de Noé. Y yo les pregunto, ¿cuántos fueron los que se salvaron en esa arca? 8 personas. Vayan cogiendo esas cifras, que van a ser de gran bendición. Para este grupo que estamos haciendo, es bueno que usted traiga un lápiz, un cuaderno, que usted también pueda anotar versículos. Y usted mismo en su casa empiece a investigar. Ustedes que están empezando en estos caminos, o que ya han empezado, pero aquí se están terminando de formar, esto va a ser de gran bendición. Aquí no le presten atención que yo les voy a dar cuaderno. Yo ya les separaron el cuaderno. Entonces, aquí vemos ¿qué aprendimos de este pequeño pasaje? Y de los que ya han pasado por ahí, ¿qué enseñanza nos deja? Comenzando por Abraham, ¿cierto? Cuando el Señor le dice a Abraham, le dice, coge a tu hijo Isaac y llévalo a determinado lugar y ofrece holocausto a mi nombre. Entonces cuando el hombre cogió el hijo y lo llevó 3 días, dice la escritura, a una montaña hacia adentro. Entonces cuando estamos hablando de un sacrificio para Dios, Abraham le creyó a Dios, sabía, porque cuando iba llegando allá al sitio, Isaac le preguntaba, ¿y a dónde está el cordero? Dijo Abraham, Dios proveerá. Él tenía la certeza, tenía la seguridad que Dios iba a proveer lo que estaba necesitando para ofrecer ese sacrificio. Así sucesivamente también nosotros tenemos que estar confiadamente en nuestro Señor Jesucristo, que Él va a hacer las obras que nosotros necesitamos, que nosotros no nos podemos hacer. Lo que es imposible para nosotros es posible para Él. Ahora, Y en cuanto a Noé. Noé, bueno, de él se burlaba. Él decía él le predicó, él tuvo 40 años predicando, y nadie le creía, se burlaban de él, que cómo él iba a hacer esa arca, que esto, se burlaban de él, pues, y no le creyeron. el volumen. Y bueno, llegó el tiempo del arca y fueron los que se salvaron, porque él tuvo fe
Tanto 8. Ocho Ocho sí, personas. Y un cazar de cada animal. Y los animales de 2 en 2 en parejas. Ahora vamos a otro punto más de la cual nos está relatando la Biblia, nos habla. Y es, había una mujer que fue sana y tenía flujos de sangre. Usted sabe lo que es estar enfermo de flujo de sangre. Usted había pasado por esa historia. Mire que estas personas de las cuales estamos hablando de la fe, vemos que a esta mujer necesitaba la sanidad. Y dice las escrituras que ella vio pasar al Señor y se metió por dentro de la muchedumbre y con solo, mira a donde llegó su fe, con solo tocar el manto, fue sana. Y duró 12 años con ese flujo de sangre. Sí, 12 años. Sí. Con flujo de sangre. Con flujo de sangre. Mire que a veces ella demora pero llega. Porque también hay que mirar que nosotros también, como dijo la hermana, hay que saber pedir. Hay que saber esperar también. Sí, Señor. La paciencia. Eso lo encontramos en Marcos 5, 25 al 39. Esta mujer sufría durante 12 años y ella con solo tocar el manto recibió. Dice la escritura que había una cantidad de gente en el salón que ella no podía entrar de la cantidad de gente que había. Entonces la meta de ella era tocar al Señor, pero entonces cuando ella vio que no lo podía hacer, Dios sí, tan solamente le tocó el borde del manto, con eso se sana. ¿Cómo sería la fe de esa mujer? Ahora vamos a ver otro, con este vamos con 4. La fe del centurión romano. Y esto lo encontramos en el libro de Mateo, capítulo 8. Yo quiero que ahora sí busque la Biblia. Tranquilo que nosotros lo esperamos. Mateo. El libro de Mateo, capítulo 8, de versículo 5 al 13. Y aquí vamos a hablar de un oficial romano que pidió a Jesús que le sanara a su siervo enfermo. 8 ¿qué? Vuelvo y la repito. La voy a coger despacio para que la cojan. Mateo. ¿Ya? Sí, Capítulo 8. sí. Ajá. Del verso 5 al 13. Ah, ya. Voy a quitar. Por favor, lo leen. ¿Lo leo? Sí. Pero yo lo están buscando también. No, ¿Lo encontraron? Por favor, me colaboran. Mi hermana, con la cama. Versículo 5. Bueno. ¿Qué dice, hermana Micaudé? Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Ahí, dedicámonos. Miren lo que pasó. ¿Qué aconteció? Mira lo que dice. Estando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Ese centurión llegó al Señor Jesucristo, rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado, está enfermo, está inmovible, postrado. Dice, en la casa, paralítico. También nos está aclarando en qué condición estaba aquel hombre. Dice, gravemente atormentado.
Mire la condición en la que se encontraba el ¿quién? El centurión. El hijo del centurión, el criado. El hijo del El criado. 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 Entonces, mire lo que termina diciendo Jesús. Le dijo, yo iré a sanarle. ¿Cuál era la intención de Jesús? Ir. Ir a sanarlo. Pero hubo algo, unas palabras que a mí me dejaron como quien dice impactadas. De ver cómo este varón, la fe tan grande que tenía, que le respondió. Y Jesús. El centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Con solo la palabra, la fe No soy digno de que entres. En mi casa. en mi techo. Como quien dice, si tú dices, está sano, yo creo ya creí. Sí, La fe. con solo la palabra, la fe que tenía él con solo que creyendo en la palabra. ¿Sí se da cuenta? Y se le- Mire que las escrituras hay que mirarlas a lo profundo. Dice, así como él fue allá, le rogó, le clamó, tengo mi criado en esta condición, está postrado en una Él cama, no está necesitaba que paralítico. fuera hasta la casa, sino que Solamente con que lanzara la palabra, con que hablara la palabra. La fe, la gran La fe. fe. tremenda. Y él dijo que él creía que ya lo iba a hacer, Mire, porque tenía una confianza plena en el mismo Jesús. No nos adelantemos, aquí en esa parte. no, estamos ahí. Eso. Estamos ahí, vea, mire, cuando dijo, vea, diciendo, Señor mío, sí, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Cuando dice que está en casa, postrado, no se podía mover. Paralítico estaba que no caminaba. no caminaba, estaba Gravemente atormentado, tenía demonios también. también. Porque ¿cómo se puede imaginar una persona en esa condición? Afligida, aburrida, amargada, tenía todo porque aquí específicamente no son esas las palabras, pero donde decía estaba atormentado, Sí, es lo que sí. el pastor está diciendo. Tenía demonios. Tenía demonios. Entonces miremos aquí que sigue diciendo. Hermana, por favor, sígame leyendo el que sigue. El 9, El 7. el 7. Nueve. No, El 9. El 9, porque el 7 me 9. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ven y va y al otro ven y viene y a mi siervo haz esto y lo hace y lo haré y lo hace. Y lo hace. ¿Sí se dan cuenta? Con una orden, todo se cumple. Todo se cumplió. Y él confiaba en la orden de Jesucristo, que con la palabra proclamada, allá se iba a cumplir la promesa. Es la fe sobre a Jesucristo. Si se dan cuenta, entonces mire lo que sigue diciendo. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Está hablando del pueblo de Dios. ¿Cuántos de nosotros, amigos, Dios de una o de otra manera, enviándonos un mensajero por medio de las escrituras, así como estamos hoy compartiendo, nos ha hablado el Señor y no hemos escuchado la voz de Dios, no hemos obedecido la voz de Dios? Hemos pasado por ahí, ¿sí o no? Claro, ¿Se dan cuenta? Entonces mire algo que es maravilloso, que con la mera palabra, él decía, si tú hablas y dices, está sano, lo creo. claro. Entonces, ¿cuántas metas hay en el corazón de cada uno de ustedes? Y las creemos, que Dios las va a cumplir. Sí. Claro. Así debe ser nuestra fe. Y el mismo Dios que estaba hablando, el centurión con él, es con ese mismo es que nosotros le tenemos la fe y ese mismo es el que nosotros le clamamos. Cuando el centurión decía que él sabía que con solamente, como él se refería hacia él, que él era un hombre que tenía un mando, que él decía que fulano vaya allá y ve allá, pero él se refería espiritualmente a lo que podía ser Mucho nuestro más Señor. grande el Señor. Mucho más que debía de hacer el Señor. Y si nos adelantamos al 13,
Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¿Cómo la ven? Hermoso tema. Sí. Entonces Jesús le dijo al centurión, ve, como quien dice, Vaya. ya está hecho. Ya está. Ya yo cumplí mi parte. Ya dio la palabra. Como Ya creíste, entregué. ya como creíste, ya está hecho. Ya dio Porque el que conoce el corazón de ustedes, el mío y el de todos los que estamos aquí, aún de todo el mundo, el día. ¿es quién? Jesucristo. Hable loco así, como ¿es quién? Jesucristo. Amén, es Dios. Él sí conoce. Él sabe qué hay dentro del corazón. Él sabe si hay dolor, si hay angustia, si hay odio, rencor. ¿Se acuerda que yo les decía ahorita que muchos han fracasado en proyectos? Porque su fe es mínima. Porque no ponen la mirada en Dios. Mire que estas células que hacemos con el fin de poder compartir, dialogar y conocernos. Pero el principal deseo es que conozcamos a nuestro Dios como Señor y Salvador. Porque la salvación viene por el oír y el oír por escuchar la palabra de Dios. Así que en este punto del cuarto, ahora vamos para el quinto, dice, la perseverancia del paralítico de Betesda. Y de aquí nos vamos a mirar en Juan 15, pero antes de eso yo quiero hablarles de esto, que este hombre esperó por muchos años de poder entrar a ese estanque, porque en ese estanque, en aquella época, llegaban muchas personas enfermas. Y solamente uno, el que entrara primero, podía ser sano. Pero mire algo que usted va a notar, que yo quiero que cuando usted lo pueda buscar en su casa, en Juan 1:15 lo pueda leer, usted puede mirar allí. Un milagro tan maravilloso y ese hombre, yo me imagino, de tanto tiempo de ir allí a ese lugar y no poder lograrlo porque cuando él quisiera llegar ya estaba el otro dentro de las aguas. Entonces, ahí se da de cuenta uno. Y él, y la experiencia y el tiempo que tuvo que esperar para poder él ver su milagro. Pero él no tuvo que meterse al agua. El Señor mismo lo llamó aparte y le dijo, también quieres ser sano, en otras palabras. Y él creyó y fue sano. Pastora, disculpe, ¿es 1:15 o 15:1? Venga. Capítulo 1, versículo 15 en adelante. ¿Ya? Entonces vemos aquí, Bueno, sí. Entonces vemos aquí que este estanque del cual estábamos hablando, eso era un punto de encuentro de las personas cuando estaban enfermas. Ahora, ¿cuál es el punto de encuentro de usted para con Dios? ¿Cuál es el punto de encuentro de usted para con Dios, Tomás? el punto de encuentro de mío para con Dios, yo creo que nosotros tenemos que tener una mentalidad. Primero que todo, la mentalidad y el corazón disponible para poderme comunicar con Él, para poder hacer lo que a Él le agrada y Él tener ese encuentro conmigo y yo con Él. ¿Cuál es el punto de encuentro usted, hermana Micaudé? Ir directo a hablar con él, ir de rodillas, ir a él, pues, directamente a él. ¿Cuál es el punto de encuentro de ustedes como esposos? Ir hacia él en medio de las oraciones. Las oraciones. ¿Tienen alguna otra opinión? Yo sé, buscándolo a él. ¿Sí se dan cuenta? Buscándolo a él sobre la palabra. Les voy a hacer una pregunta individualmente. Y cada uno va a dar su opinión. ¿Qué necesito para aumentar mi fe? Creer en Dios. Creer en Dios, Tener el corazón dispuesto tener el corazón dispuesto para hablar con él, porque
y expresarle todo lo que uno tiene que hablar con él. En oración, como usted dice. De verdad que hemos compartido este tema, de la cual el propósito es que podamos entender que sí se puede con la voluntad de Dios. Que si en algún momento has sentido que esa fe ha quedado pequeña y que tienes logros por alcanzar, pero que no sabes cómo, busca la presencia de Dios. Que si en algún momento fracasé, me hicieron daño, tuve heridas, me lastimaron, busquemos la presencia de Dios. La respuesta está en el Señor. Por eso dice, buscar al Señor en todo momento, en las buenas y en las malas, en oración, en clamor, en alabanza, en todo lo que uno tenga el corazón dispuesto para el Señor. Así que, ¿tienen algo que aportar? Dice que primeramente buscar el reino de los cielos y su justicia y lo demás llegará por añadidura. Y dice que ningún cristiano debería de correr atrás de la bendición. La bendición se alcanza en cristiano. Así que muchas gracias por estar aquí con nosotros. A ustedes también, Dios bendiga sus vidas y sigue adelante en medio de tantas adversidades que tenemos en el camino. Sigue adelante. Así que extiende tu fe, herederos del reino. Para nosotros ha sido un placer de estar nuevamente con ustedes, llegar a sus hogares, a sus corazones y que Dios los bendiga ricamente. Saluden. Igualmente, Dios les bendiga, Dios les guarde y bueno, y gracias por estar aquí con nosotros nuevamente. Así que seguimos los martes en este lugar. Sí, ya van a seguir aquí. Nos vemos en la próxima. A la próxima Sí, semana. cierto. Eso. Bueno, bendiciones para todos. Amén.